Bienvenidos a esta nueva edición de Tiempo de Respuestas que quería dedicar al apagón, lo que podríamos llamar el apagón artístico cristiano del fenómeno del Renacimiento. La verdad es que ese momento es un momento en que después de la gran crisis del siglo XIV, pues en el siglo XV hay como un deseo de querer recomenzar, pero no de esos valores que tenía el mundo occidental, que conservaba la tradición grecolatina pagana en la que había sido impregnada por el espíritu cristiano, la tradición judeocristiana. Pues ahora, ante los problemas del siglo XIV, que empieza un movimiento de rechazo de lo cristiano, de esa tradición judeocristiana, que acabará en la gran apostasía en que nos encontramos ahora. En mi libro, en el Quo Vadis Ecclesia, explico que el primer momento de esa gran apostasía fue el Renacimiento. Ante el paganismo, ante la falta de autenticidad cristiana que se dio, como explica Santa Catalina de Siena en el libro El Diálogo, un diálogo que sostiene con Jesucristo, pues, y que en un siglo en que el papado pasa 40 años en Aviñón, se deja presionar por la política, es como los últimos coletazos de esa integración indebida del poder civil y el poder eclesiástico, ¿no? Y luego, después de esos 40 años, 60 años de cisma, dos papas, el papa romano y el papa francés, y incluso al final un tercer papa, el papa español, Benedicto XIII, el papa Luna, que pues expresaban pues la gran tragedia de esa crisis de la cristiandad, por culpa de las adherencias mundanas que provoca el cesaropapismo y la querella de las investiduras, es decir, la intromisión de los señores feudales y de los emperadores en la vida de la Iglesia, y la mundanización del poder eclesiástico, en que ser papa o ser obispo era una instancia de poder mundano, de poder temporal, ¿no? Y de actividades pues, que hace un papa haciendo la guerra, que hace un papa dedicándose pues, a ser mecenas del arte, no sé, son unas turbulencias muy graves, ¿no? Pero eso es comprensible que diera lugar, fuera aprovechado por el enemigo para atacar a la Iglesia, y la primera manera que se produjo ese ataque fue en el mundo del arte, el Renacimiento. Ahora ya no queremos una civilización cristiana, sino vamos a recurrir a los valores paganos del mundo grecolatino. Y eso tuvo unas repercusiones en el mundo de la arquitectura, de la escultura, de la pintura, unas repercusiones importantísimas. Esto lo han puesto de relieve pues, diversas personas. A mí quería centrarme en dos autores, uno que publica el historiador jesuita Juan Plazaola en su Historia del Arte Cristiano, que publica Lavac en 1999, pues este historiador habla de que el arte del Alto Renacimiento, que es la etapa entre finales del siglo XV, se podría decir la conquista, el descubrimiento de América, 1492, hasta 1527, pues con el final de las trayectorias de Leonardo da Vinci, de Rafael, de Miguel Ángel, pues que esa etapa del Alto Renacimiento, el final, la apoteosis del Renacimiento, dice, comporta una profanación de la temática cristiana. Va a ser testigo y espejo de la gran crisis de la cristiandad. Es decir, el Renacimiento es el primer reflejo de la gran crisis de esa cristiandad donde había unas adherencias mundanas inadecuadas, como diría Benedicto XVI.
Dice, la nueva arquitectura, dice Plazaola, recordará más los templos paganos que la iglesia fundada para una comunidad divinizada por la gracia. Ya no es, como luego explicará este otro autor, Salvador Fernández Oliva, en su libro La gran mentira del Renacimiento, que acaba de publicar, pues ya no serán templos luminosos, como dice Salvador Fernández Oliva, este escultor y un ingeniero, pero que es pintor y escultor. Y entonces, pues él dice que es una arquitectura que parecen templos romanos, oscuros, mucha oscuridad. Dice, en el fondo, para que la gente no fuera a las iglesias. Es ese tenebrismo, que es como un apagón artístico, más que una auténtica evolución estética, ¿no? Si uno dice, mira esas iglesias del gótico, con esos vitrales, con esa luminosidad, con esa apertura a la luz, que invita a la religiosidad, invita a lo trascendente, aquí vamos a ver pues una arquitectura oscura. Dice, las figuras luego labradas por los escultores florentinos evocan más a los dioses y héroes del Olimpo que a Cristo y a sus mártires. Así lo explica también Salvador Fernández Oliva, quien dice que cuando uno contempla la escultura del David de Miguel Ángel, resulta inevitable evocar esa leyenda del rey desnudo, porque dice, porque nadie se atrevía a decir que el rey iba desnudo, hasta que un niño sordo, que no había sido educado, no había sido adoctrinado al respecto, pues dijo, ahí va, pues el rey va desnudo, ¿no? Y cayó el rey, porque la gente empezó a darse cuenta de que todo era un engaño. Dice, pues algo similar sucede en el arte renacentista. Nadie se atreve a destacar que la famosa representación del rey David, una figura central en la Biblia, no solo está desnuda, sino que también es un reciclaje de la antigüedad pagana. Es más un Apolo que el rey David, no tiene nada que ver con el rey David. Es un héroe, es un dios griego camuflado entre las filas del arte católico. Además, en lugar de aceptar ciegamente las interpretaciones que han hecho muchos historiadores, debemos dedicar tiempo a mirar las obras con una perspectiva renovada, una perspectiva crítica. Y nos daremos cuenta, dice, de que el Renacimiento, con toda su ostentación, despojó el arte religioso de aquello que lo hacía único, la luz, los vitrales, su representación trascendental de lo sagrado. En su lugar, construyen iglesias que emulan templos, que parecen sets de películas romanas, y oscuridad, mucha oscuridad. Es un auténtico apagón artístico, dice, con el que comienza el alejamiento de la fe, la apostasía del occidente que había sido cristiano. Sigue diciendo Plazaola en la página 184, dice, los pintores de asuntos, hemos visto la arquitectura, la escultura, que son esos dioses héroes del Olimpo y no Cristo y sus mártires, los pintores de asuntos religiosos responderán con la misma complacencia y maestría a una clientela que busca inmortalizar su efigie carnal. Entonces se inicia la época de los retratos y de los autorretratos. Es decir, hemos pasado de verter en el arte pues esos héroes cristianos, esas maravillas de la historia sagrada, para ahora el autorretrato o el retrato, la vanidad. Con Lorenzo el Magnífico, dice en la página 171, Plazaola, las artes conocieron un increíble progreso y el arte cristiano se revistió de formas laicas,
a veces escandalosamente mundanas. Pues, ¿qué pinta en un templo esas representaciones de desnudos, de varones, de mujeres? ¿Qué pinta todo ese paganismo? El entusiasmo colectivo por la antigüedad pagana y su contaminación sobre el arte cristiano provocaría una reacción en algunos medios reformistas. Erasmo de Róterdam, que era tan aficiente, era tan promotor de una renovación del arte, etcétera, del pensamiento, una apertura. Sin embargo, pues no es partidario, ¿verdad?, de esa mundanización. Savonarola fue un predicador que fue poniendo en evidencia pues todo el paganismo, toda la mundanidad, toda la vanidad de ese arte pagano. Pues es el punto que creo que vale la pena para no tragarnos, no tragarnos pues, como grandes genios de pues, unas representaciones artísticas que habían empezado a apartarse de lo cristiano. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.